Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Este es un pequeño video que voy a dejar aquí. Muchas gracias a los pocos, los muchos que ven las repeticiones. Así que pues bueno, ya son las 10:18. La verdad ya es un poquito tarde de este 10 de septiembre de 2024. Este pequeño en vivo tiene que ver con el tema que tocamos ayer, María Fernanda Alexander y su servidora, sobre el suicidio y su prevención. Resulta que ya se tiene hace varios años que el suicidio siempre ha sido un tema complejo del que se puede opinar, donde se tienen opiniones religiosas, opiniones filosóficas, opiniones romantizadas sobre este tema, opiniones de interés social, opiniones individuales, médicas como jurídicas en este sentido. Sin embargo, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud, entre muchas otras instancias a nivel no solamente nacional sino internacional, acordaron y firmaron convenios de reconocimiento en el cual se decretó que el 10 de septiembre, y esto porque se firmó un acuerdo internacional, el 10 de septiembre de cada año es dedicado a la reflexión sobre la prevención del suicidio o del acto que lleva a cabo cada persona de manera individual para poner fin a su vida por ciertos motivos. Lo es que, si bien es cierto que este tema es bastante complicado, porque al tener distintas opiniones, incluso opiniones de familiares, opiniones de amigos, de gente desconocida, de autoridades, de la iglesia misma, de aquellos representantes religiosos, es un tema que habla mucho no solo de salud mental, sino de la salud como tal de cada individuo, e incluso también de las creencias y de los usos y costumbres, o lo que llamamos moral, de acuerdo a la sociedad en la que el individuo se puede desenvolver. También lo es que desde hace muchos años, cuando se crean los primeros códigos penales en este sentido, pues obviamente se tipifican ciertas acciones, en las cuales, bueno, pues debe de haber una línea de investigación para determinar si hay o no una responsabilidad penal, y de esta manera saber si se tipifica en una responsabilidad hacia alguien que lo haya cometido, hacia alguien que no haya hecho algo, o si meramente fue la voluntad de una persona y es el por qué o cómo llegó a ese punto. Lo cierto es que en materia penal encontramos una conducta tipificada en este sentido, que se conoce como inducción o auxilio al suicidio, la cual tiene ciertos requisitos. Pero más allá de esto, ayer lo platicábamos con María Fernanda, que es estudiante en psicología, y la verdad es que es un tema bastante amplio, en el cual pues muchas veces pues no se tiene el tiempo necesario para poder tocar todos estos temas. Porque tenemos que hablar desde la antigüedad que esta parte del suicidio en la historia, en diferentes culturas, tiene significados. Para algunas culturas el suicidio era una manera vergonzosa, en otras era un honor como tal poder suicidarse o terminar con la vida misma, porque era la manera de resarcir un daño causado o una falta hecha hacia alguien más, y era la manera en que tú podías crear tu propia expiación, ¿no? Sin embargo, pues en algunas religiones se ha pensado que si llegan a terminar
con su vida de manera voluntaria las personas, y si es su decisión, puede que se queden en lo que ellos llaman el purgatorio o en el limbo, o en su caso que van a ir al infierno, ¿no? Lo cierto es que más allá de ese tema, hablar de un suicidio es una decisión muy difícil, una decisión muy compleja que el individuo decide tomar por muchas situaciones. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, 10 de septiembre de 2024, resulta que nos encontramos en este sentido con datos alarmantes en esta cuestión sobre el incremento del suicidio, no solamente en adolescentes ni en niños, sino en personas adultas y también, sobre todo, en mujeres. En este 2024 se ha incrementado demasiado las estadísticas internacionales como nacionales, como es el INEGI, que hasta el 63% de pues, la población que ellos estudian presenta pensamientos suicidas o bien puede llevar a cabo con la finalidad de quitarse la vida. Mayormente se dan las mujeres por decepciones amorosas, porque tu expareja o alguna amistad te exhiba en redes sociales, exhiban fotos o contenido tuyo de un índole sexual en este sentido. Alguna pérdida de un familiar, de un hijo, alguna enfermedad de transmisión sexual también lo puede ocasionar. Y obviamente no dejemos de lado lo que se conoce como cuestiones hormonales, que también detonan una depresión en este sentido, que en muchas ocasiones se da depresión posparto para las que tienen hijos, entre muchas otras, entre otras enfermedades que pueden contribuir a que una persona tenga el deseo de terminar con su vida por el enorme dolor que pueden estar sintiendo en esta cuestión. Bueno, pues resulta que es por ciertas enfermedades como es el lupus, la artritis reumatoide, la fibrosis quística, la fibromialgia, que es una enfermedad que no tiene mucho, que ha sido estudiada y tratada en este sentido, y que en algunos pacientes genera dolores horribles y contribuye a que se genere en el cerebro o se haga más cortisol, y que ese cortisol pues llegue a diferentes partes del cuerpo. Por tanto, muchas veces el dolor tan grande que sienten las personas es lo que los orilla a terminar con su vida, ¿no? Ahora bien, en este sentido hay que entender lo siguiente: si bien es cierto que el suicidio es una voluntad expresa, espontánea y libre de un individuo, recordemos que los individuos son aquellas personas sujetas de derechos y obligaciones en una sociedad, ¿no? En esta cuestión resulta aquí que si un individuo tiene la intención o el accionar de poder quitarse la vida, debe obviamente la autoridad entender que no solamente está la intención, está la decisión espontánea, libre, ¿sí?, y voluntaria de hacerlo. Desgraciadamente, aunque siempre ha existido este tema desde la antigüedad, lo cierto es que siempre las personas han buscado la manera de poder, ¿sí?, llevar a cabo esto de una u otra manera, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Bueno, pues resulta aquí que ¿cómo contribuye el suicidio?
Bueno, pues aquí hay varios aspectos. Situaciones sociopolíticas, económicas, patrimoniales, sentimentales, individuales, entre muchos otros aspectos, discriminación, falta de trabajo, entre otras, ¿no? Ahora, entonces, en este sentido, cuando vemos cuando vemos toda esta cuestión o toda esta parte, debemos entender varias cuestiones. El suicidio es un tema que no solamente se dirige a un sector, sino a muchos sectores. No respeta en primera religiones, no respeta sexos, es decir, hombre, mujer, género con el que se identifican las personas, no respeta clases sociales, obviamente, es decir, no importa si eres pobre, si eres rico, si eres clase media, ¿sí? No importa el color de tu piel, no importa el color de tus ojos. Puede que una persona, y se tiene el conocimiento, que el 90% de los individuos que viven en el planeta, en alguna ocasión han padecido de depresión, ¿sí? O han tenido cuestiones de ansiedad, o padecen algún tipo de trastorno de la personalidad o incluso alguna enfermedad mental ya como tal. Lo que obviamente complica este tema. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues sabemos que el suicidio tiene la finalidad de que una persona decida terminar con su vida y lo pueda llevar a cabo. Resulta que está definido que hay un suicida pasivo y un suicida activo. El suicida pasivo se le conoce como la persona que hace intentos desesperados sin poder tener ese éxito porque son avisos de la ayuda que necesita o de la atención que está llevando a cabo como para que otras personas le puedan prestar esa atención por algo, ¿sí? Pero que no tienen la intención como tal de terminar con su vida, sino que lo hacen para llamar la atención pidiendo de alguna manera ayuda o auxilio o de que las personas se den cuenta a su alrededor que algo no está bien. Aunque también hay casos de personas que están un poquito, complicadas en algún trastorno de la personalidad o cuestiones que no andan muy bien en su comportamiento, que también lo hacen para que las parejas no los dejen o justificando ciertas cuestiones, ¿no? Pero por otro lado tenemos a los suicidas activos. Los suicidas activos son aquellas personas que de alguna manera encuentran la solución o el camino que ellos creen correcto para terminar con su vida y que lo logran en la primera o en la segunda ocasión que lo lleven a cabo, sin dar aviso. Normalmente el suicida pasivo tiene ciertos comportamientos que te van diciendo como que algo no está checando bien, mientras que el suicida activo no tiene un comportamiento como tal en el cual tú te puedas dar cuenta que a lo mejor le está pasando mal o que está teniendo algún comportamiento que ya no sea propio de él a como tú normalmente lo conoces o puedes convivir con la persona, ¿sí? Ahora bien, el activo, pues obviamente tú puedes estarte riendo con la persona, tomándote una foto, un café, y no sabes a los 5 minutos o a la hora o al darse la vuelta, pues llevan a cabo el acto y terminan con su vida. Muchas ocasiones las personas que están cercanas a las personas que deciden quitarse la vida, pues obviamente tienen ese dolor, esa zozobra de decir,
qué pasó, qué hice mal, en qué momento no me di cuenta. No, desgraciadamente hay muchos factores en este sentido. Por lo cual, en este Día Internacional de la Prevención al Suicidio, lo que se trata es a manera internacional, es decir, que entren todos los países o la mayoría de los países en un programa en el cual se pueda estudiar, analizar y categorizar cuáles son los principales factores o puntos a los que se le debe de prestar atención en el comportamiento de una persona para que no tenga que llegar a tomar esta decisión. Sin embargo, también por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, como la OPS, que en este sentido es la Organización Panamericana de la Salud, como los mismos derechos humanos, apelan por lo que conocemos una vida digna y una muerte digna. ¿Por qué? Si bien es cierto que en la antigüedad existía el llamado juramento hipocrático, que en la mayoría de las profesiones lo modifican dependiendo, pues obviamente, de la profesión y que se va a desarrollar. En el caso del personal de la salud, médicos, enfermeras, técnicos, etcétera, pero que son dedicados al personal de la salud, ellos hacen un juramento hipocrático, en el cual, bueno, pues ellos hacen el juramento que van a luchar por la vida, y bueno, ellos desde un inicio como médicos tienen que defender a toda costa la salud y el mantener viva a una persona. Sin embargo, hay cuestiones en las que es inhumano tener personas o dejar a personas que sigan sufriendo. Es una situación y un tema bastante complejo en este sentido. En los últimos años hemos podido ver juicios internacionales en las noticias, como aquí dentro del país, que es México, en los cuales personas que han sido diagnosticadas, ya sea con una enfermedad mental como es la esquizofrenia o un trastorno de la personalidad, que existen muchos, entre ellos el borderline y muchos otros, como la misma depresión crónica, donde personas, a pesar de tomar terapia, a pesar de tomar medicamentos, es decir, estar medicados, ya han luchado años y años y años, pero que los mismos médicos muchas ocasiones dicen, es que ya no va a haber una mejoría, ya se le ha dado la medicación, pero pues tiene un retroceso. ¿Por qué? No es porque la persona no quiera avanzar o se enfrasque, es porque ya cuando hay algo crónico, el cerebro y el cerebro se afecta y por tanto, obviamente, las neuronas se afectan. Digo, yo no soy médico, pero he tenido la oportunidad de platicar de esto con psiquiatras, con neurólogos, con psicólogos y bueno, pues estudiando el tema, en los cuales, bueno, pues resulta que hay algo maravilloso en el cerebro que se llama glándula pineal. Mucha gente lo conoce como el tercer ojo, ¿no? O las abuelitas le decían la mollera, que está como por aquí. ¿Y qué decían? Bueno, pues que no se te caiga el niño porque se le va a caer la mollera. Bueno, pues resulta que esa llamada mollera es la glándula pineal, y resulta que la glándula pineal es la que alimenta al cerebro. La glándula pineal genera algo que se llama melatonina. Cuando en el cerebro de los individuos no hay suficiente recubrimiento de melatonina, hace que la glándula pineal se calcifique, es decir,
Pues la glándula pineal es una bolita, una nuececita, y se va chupando esa nuececita, lo cual hace que no pueda nutrir completamente al cerebro, y lo que el cerebro hace es que entonces los neurotransmisores no pueden crear esas conexiones neuronales de manera eficiente, y por tanto lo que llamamos sustancias del cerebro, que muchas veces les llamamos las drogas naturales, dopamina, serotonina, endorfinas, cortisol y demás, no se producen correctamente. Muchas ocasiones, personas que padecen una depresión crónica, que padecen un trastorno de la personalidad ya, pues que no les permite tener esa funcionalidad, pues también para ellos no es una calidad de vida. Muchas de estas personas han tenido que meter amparos, han tenido que meter juicios de garantías, o incluso meter lo que se conoce como jurisbolo o jurisdicciones voluntarias ante las autoridades competentes, para que un juez les otorgue el permiso de poder terminar con su vida de una manera digna, ¿sí? Porque para ellos también es muy complicado vivir con algo así. Ya no es una calidad de vida para esas personas, ¿sí? También lo es que de unos años para acá se ha intentado despenalizar, o sea, despenalizar, es decir, que ya no se encuentre una responsabilidad penal, o que ya no tenga esa línea dentro del Código Penal sobre la muerte digna, es decir, la eutanasia, el suicidio asistido y la voluntad anticipada. ¿Por qué? Si bien es cierto que por calidad humana hay médicos que ya por calidad humana, al ver que un paciente está sufriendo, pues lo que hacen, darle la atención y dejar que la familia decida si continuar o no continuar hasta que su cuerpo pues deje de funcionar y llegue pues el momento de la muerte, ¿no? O el fallecimiento. En ese sentido, muchas veces hay médicos que llevan a cabo la muerte por compasión, y en algunos países son perseguidos, obviamente se les vincula un proceso, se encuentra su responsabilidad penal, ya sea en una conducta de omisión o de acción, dependiendo de la tipicidad en este sentido del delito, en el cual, pues obviamente una autoridad tendrá que determinar si existe o no una responsabilidad penal, ¿sí? Ahora bien, como sabemos que el suicidio es una intención, o es más bien es el resultado de una persona desesperada por calmar los síntomas de un problema que les está causando el tener esa conducta, también lo es que en este sentido los derechos humanos están tratando de velar por el bien jurídico tutelado de la persona, que es el bien morir. Por tanto, se ha tratado en este sentido de llevar a cabo varias cuestiones, ¿no? Entre ellas que, por un lado, el suicidio sea un instrumento legal despenalizado a nivel mundial, en el cual una persona pueda acudir al sector salud, informar que pues tiene la decisión de terminar con su vida, y lo hagan de una manera digna, en donde el mismo Estado les provea de los medicamentos necesarios y las dosis adecuadas para poder llevar a cabo esa finalidad, es decir, terminar con su vida. También lo es que, por otro lado, se trata de despenalizar lo que se conoce como voluntad anticipada o muerte anticipada también.
Son figuras que son parecidas, pero no es igual. No es lo mismo la eutanasia que un suicidio asistido o que una voluntad anticipada o una muerte anticipada. Cuando hablamos de eutanasia, es un procedimiento que llevan a cabo los médicos propiamente en ciertas situaciones con los enfermos, ¿sí? En los cuales probablemente pues ya no va a haber una mejoría, ya hay cuidados paliativos y ya no es un bien vivir ni es vivir con dignidad, ya no hay una autonomía de la persona, por tanto, por calidad humana, para evitar alargar su agonía, pueden llevar a cabo este procedimiento con el permiso de la familia o bien cuando el enfermo, aún estando en sus facultades mentales, firma un formatito especial con el médico y le dice: no quiero resucitación, no quiero intubación, no quiero que se me haga nada. En el momento en que falle, déjenme así, o en el momento que llegue a tener alguna otra cuestión, desconéctenme o aplíquenme un medicamento el cual pues haga que mi cuerpo descanse. Esa es la eutanasia. El suicidio asistido es otro instrumento que pues obviamente al ser un instrumento y al ser un medio para lograr un fin, se pide que el sector salud o un médico o personal de la salud certificado, porque no todos tienen que ser médicos en su mayoría, los que provean de la dosis adecuada y el medicamento correcto para que la persona pueda aplicárselo a sí mismo y poder terminar con su vida, donde el personal de la salud tendrá que estar presente con 2 testigos para que él pueda certificar que efectivamente la persona ya no tiene signos vitales y por tanto ya falleció. Mientras que la muerte anticipada, o en este caso la voluntad anticipada, se da cuando también la persona tiene ese deseo y esa voluntad de terminar con su vida en determinado tiempo. Es decir, yo, fulanito de tal, quiero concluir con mi ciclo de vida, que les gusta, el 31 de diciembre de 2024, en el cual por mi voluntad yo ya no cambio de idea, quiero terminar mi vida en esa fecha, es un ejemplo, y entonces se plasma tanto en un formato de su sector salud como ante un notario en este sentido o un fedatario dependiendo del país que se lleve a cabo, ¿no? En este sentido, aunque son parecidos, son totalmente distintos. El suicidio muchas veces, como no está al alcance y como es una decisión difícil que tuvieron que tomar estas personas, meditarlo mucho o a veces es una manera de una acción psicótica en este sentido también, pues hay que entender muchos factores, ¿no? Porque cuando una persona, pues obviamente no tiene nutrida esa glándula pineal, va a presentar muchos problemas, ¿sí? Como por ejemplo la falta de lo que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es la FNDC o BDNF. Es una proteína que se asocia al crecimiento nervioso del cerebro. Cuando está en menor proporción o es nula, contribuye en los trastornos de la personalidad, en la ansiedad e incluso en la esquizofrenia. Eso no lo digo yo, eso lo han dicho médicos. Existen estudios, de hecho, de los que yo estuve viendo que pues obviamente tienen un lenguaje muy técnico que como yo no soy médico,
hay cuestiones que no entiendo, pero lo cierto es que cuando se dan cuenta que este factor, que es una proteína, no existe o es muy bajo, tienen que encontrar ciertos sustitutos para que el cerebro lo empiece a producir. También se dan cuenta que muchas veces en el ciclo de sueño es alterado por la ansiedad, por las crisis de pánico, por alguna situación traumática que te genera una depresión. Recordemos que la depresión tiene grados. Grado 1, grado 2, grado 3, etc. Hasta llegar a la anedonia. La anedonia es la parte final de presentar una depresión ya aguda, en la cual en la anedonia se pierde todo el interés de vivir hacia las personas, ya no quiero vivir, ya no le encuentro sentido a la vida, más que en la depresión en grado 1 y grado 2, que es el grado moderado o depresión moderada, todavía el paciente puede tratarse con terapia y a veces no tanto con medicamento, depende pues obviamente de la valoración del especialista en la salud, que puede ser un psiquiatra, un neurólogo, incluso un endocrinólogo, acompañado de la combinación del terapeuta, que pueden ser psicólogos clínicos, psicólogos conductuales, entre otros, ¿no? Que se especialicen obviamente en el tema del suicidio. ¿Por qué? Porque no solamente es tratar los síntomas. Los síntomas es quiero terminar con mi vida o tengo esos pensamientos de terminar con mi vida. Esos son los síntomas. Pero atrás de esos síntomas hay un problema que está causando esos síntomas. En la actualidad también ha habido un incremento en los suicidios de hombres, y normalmente en los hombres se da, en la mayoría de las ocasiones, se da por lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es? Bueno, pues resulta aquí, permítanme, resulta aquí que la mayoría de los hombres se da por cuestiones económicas, ¿sí? Casi en los hombres, no en todos, porque pues, obviamente hay casos que sí, pero en la mayoría de los hombres los suicidios se dan por esta cuestión económica, y en las mujeres se dan por cuestiones hormonales y sentimentales, hasta incluso emocionales. Pero más allá de esto, pues obviamente entendemos que al encontrarnos con esta situación, muchas veces las personas no saben cómo ayudar, no saben cómo en este sentido auxiliar a una persona que está presentando estas conductas o esta conducta, ya sea de pensar en quitarse la vida, en intentarlo, o bien ya hacerlo y llegar a esa finalidad. Pero bueno, en este sentido, lo más importante ya no es tanto las conductas, ya no es tanto el hecho del dolor que estén sintiendo, y no se minimiza, al contrario. Más bien es encontrar los mecanismos adecuados. ¿Por qué? Bueno, pues resulta aquí que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, y al ser el suicidio un problema, como bien lo decía Fernanda, de pandemia, y es un problema de salud a nivel mundial, pues obviamente se tienen muchos tabúes. Y lo que se trata de evitar es esos tabúes, en los cuales resulta que de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, hasta el día 31 de diciembre del año 2023, se tenía contabilizado 703,000 personas que se quitan la vida o que se quitaron la vida en un lapso menor a un año, ¿sí? Ahora bien, en este sentido, lo que equivaldría muchas ocasiones, dependiendo del sector y del país también, y obviamente del censo que se haya hecho,
que alrededor de entre cada minuto a 3 minutos hay un suicidio, o por lo menos una persona fallece por quitarse la vida. Ahora bien, en este sentido entendemos que experimentan un sufrimiento, un estrés, un dolor, obviamente, y resulta aquí que en la región de América Latina, en esta cuestión, ha incrementado los suicidios en los niños, que van desde los 5 años hasta antes de los 16 años. Después de eso se consideran pubertos. Eso no lo digo yo, lo dicen las ciencias naturales, la biología y la anatomía, ¿ok? Ahora bien, el 79% de los suicidios que ocurren en menores de edad ocurre en hombres menores de edad, ocurre en hombres, lo cual se dice que se ha incrementado 3 veces más que en una mujer que decide terminar con su vida, o una niña que decide terminar con su vida. Sin embargo, resulta que el suicidio se ha dado cuenta que se ha incrementado 3 veces más en las mujeres que en los hombres a partir de la edad de entre los 20, ¿sí?, hasta los 59 años de edad en mujeres. ¿Por qué? Obviamente porque muchas de estas hay decepciones amorosas, decepciones de amistad, porque son exhibidas en redes sociales, porque se sienten rechazadas, sienten que no son entendidas, porque hormonalmente, al existir cambios constantes en el organismo, pues esos cambios constantes y esas cuestiones hormonales contribuyen, ¿no? No quiere decir que sea el factor primordial, porque pueden presentar alguna enfermedad, algún trastorno, alguna ETS. Resulta que hay ETS que también causan depresión, ¿no? Y que por tanto también afectan a la psique, como por ejemplo, entre ellas, sífilis. Resulta que esta ETS, o esta enfermedad de transmisión sexual desde hace muchos años, esta enfermedad llega un momento en que daña tus neuronas y obviamente te hace no solamente llegar a una depresión por saber que te transmitieron una ETS, ¿no?, sino que va dañando y carcomiendo, pues obviamente también parte de esas neuronas, y puede llegar a un grado de locura donde la persona pierda la razón o tenga ese accionar de lastimar a otros. ¿Por qué? Porque ya no está muchas veces en sus 5 sentidos. Y eso siempre se ha sabido, desde la Edad Media, desde mucho antes que se crearon en ese momento pues los asilos o esas casas de asilos que iban y aventaban a los enfermos y los dejaban ahí. A ver, no. Entonces, en esta cuestión, resulta aquí que se ha dado cuenta, ahorita voy con ustedes, chicos. Resulta aquí que se han dado cuenta que hay muchas cuestiones que tratar de prevenir, porque también resulta que el 91% de los suicidios que se han dado en Estados Unidos, como en regiones donde hay una población islamita, o bueno, del Islam, entre musulmanes y demás, ha crecido, y estos suicidios se deben a lo siguiente: asfixia, armas de fuego, intoxicación por drogas y alcohol y envenenamiento por productos químicos.
La primera causa en este sentido del suicidio es el arma de fuego, y que deviene primordialmente de cómo hay religiones que contribuyen estrictamente en el crecimiento y desarrollo de ciertos individuos, los cuales han sido educados para morir por una religión, y que muchas veces pues cometen ciertos delitos, matan a otros y terminan matándose. Pero también lo es que esto se ha incrementado porque no hay una regulación en cuanto al armamento. Sin embargo, también encontramos aquí que para quitar estos factores o luchar con estos factores de riesgo, sobre todo de este tema, no solamente es el quitar armas o el quitar sustancias, no, más bien en este sentido se trata de concientizar tanto al adolescente, tanto al niño como al adulto en estas cuestiones. Se han creado programas que desgraciadamente no son los mejores de la salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, porque pues obviamente los factores del suicidio pues, son totalmente distintos. Sin embargo, resulta aquí, ¿sí?, que se trata de crear una acción en la que se pueda hablar del tema abiertamente, en el que las personas que están presentando estos síntomas y esta decisión de querer quitarse la vida puedan tener una mayor tasa de vida en este sentido, y que encuentren una esperanza por el que luchar, ¿sí? Eso es básicamente de lo que la Organización Panamericana, ¿sí?, de la Salud intenta crear. Ahora bien, en este sentido vamos a lo siguiente, porque es importante que nosotros podamos entender. Resulta que estos temas pues tienen muchas vertientes, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente son cuestiones individuales, muchas ocasiones se llega a arrastrar con estas conductas a familiares, amigos, conocidos, pero también lo es lo siguiente. Por ejemplo, aquí en esta cuestión, permítanme, es que aquí tengo, resulta aquí que la Pontífice Universidad Católica del Perú, es decir, a manera internacional, realizó un estudio en el cual una persona, bueno, varias personas en conjunción, sobre los derechos humanos, el bien vivir, el bien morir, hicieron una iniciativa, ¿sí?, en el cual hicieron un proyecto en este sentido, en el cual ellos pudieron lograr que su gobierno de allá del Perú pudiera tomar esa iniciativa y ese criterio también a manera de jurisprudencia, en la cual esta jurisprudencia ha sido citada a manera internacional, que es la muerte digna bajo la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos. No podemos saltarnos los derechos humanos como tal, en la cual, ¿qué pasa? Bueno, aquí está. Esta jurisprudencia tuvo un criterio para analizar los alcances de estos derechos humanos fundamentales, es decir, sabemos que hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los cuales derecho a la vida, derecho a una identidad, derecho a educación, entre otros. A partir de ese estudio, trataron de entender y trataron de empatar esta cuestión sobre el bien vivir y sobre el bien morir, ¿sí?
Más allá de esto, se pusieron a estudiar estos manuales manual de DM5, si no mal recuerdo. Por ejemplo, aquí en nuestro país, de manera internacional, cada país tiene sus manuales, en los cuales pues estos van apoyados también de la Organización Mundial de la Salud, de sus secretarías de la salud especiales, y en este sentido encontraron que muchos trastornos de la personalidad no dan una calidad de vida a la persona que lo padece, como muchas otras enfermedades. Entonces, aquí se ha tratado de que en este sentido se despenalice la cuestión del suicidio y sea reconocido como un derecho fundamental hacia la muerte con condiciones dignas, que esté al alcance de todos y de manera gratuita. Sin embargo, pues recordemos que no en todos los países. Hay países que sí permiten, ya sea en este sentido, el suicidio asistido o la eutanasia o bien la muerte anticipada, pero hay países que el sector salud cobra y únicamente las personas que tienen alcance a estos instrumentos y medios para poder terminar con su vida son el sector con dinero, ¿sí? Lo cual a nivel internacional se está tratando de despenalizar esto por calidad humana, porque son derechos fundamentales, ¿sí? Universales, es decir, en todo el mundo, en lo cual no solamente se trata del bien vivir, el bien morir, de que una persona no esté agonizando y que en este sentido una persona no tenga que ir desgraciadamente a aventarse en las vías del metro, aventarse en un puente, tener que cortarse las venas, tener que tomar barbitúricos, drogas para terminar con su vida, sino que pueda esa persona o ese individuo llegar a un sector salud en el cual pues obviamente tiene que llenar ciertas formas, tiene que estar en una plática, dar sus motivos, y que en tanto el médico pueda tener las facultades, porque no todo el sector salud tiene las facultades, es decir, ok, se te ha dado tu charla informativa, tienes esto y esto y esto, ya no tienes motivos o tú ya no encuentras motivos para vivir, y bueno, se va a respetar tu decisión, en la cual puedan darle el medicamento con la dosis necesaria para que en este sentido pueda llevar a cabo esa finalidad. Ahora bien, en la cual aquí pues se solicitó reconocer que la muerte debe de ser digna, que es un derecho fundamental y un ejercicio que debe de ser garantizado y despenalizado o despenalizar esa conducta a quien lo ejerce a través de un tercero por la voluntad de la persona que decide terminar con su vida, o bien la persona misma. En este sentido, se trata de tener la libertad necesaria para decidir si seguir luchando o terminar con el sufrimiento o el dolor constante que la persona está presentando. Se tiene el pensamiento, o se tiene más bien en este sentido la hipótesis, mediante esta jurisprudencia, que si se despenaliza esta parte del suicidio, de la eutanasia, de la voluntad anticipada, la tasa de suicidios se va a regular, es decir, probablemente va a seguir creciendo o se va a mantener en un número, pero ya no va a haber esa exposición, ¿sí? Que también es algo inhumano,
que los medios de comunicación, que la gente misma que toma los videos ahora con sus celulares, exponga la dignidad de los restos de las personas que han decidido terminar con su vida y que lo puedan hacer de una manera tranquila, pacífica, en un ambiente adecuado y que no se tengan que ir a un baldío a dispararse o conseguir un arma o terminar en condiciones deplorables, ¿sí? Sino se trata de ese bien morir donde obviamente jurídicamente se reconozca su derecho sin tener que pasar un proceso de un juicio, como muchas personas lo han tenido que vivir, en el cual no haya una muerte con sufrimiento, es decir, que no haya un dolor físico ni un dolor psicológico, sino que la persona, al decidir tener un bien morir en este sentido, pueda hacerlo de la siguiente manera, es decir, con un medicamento especial, así como el que se utiliza a veces para los animalitos, para nuestros pequeños bodoques, cuando el médico te dice, mira, ya estás sufriendo, yo te recomiendo que pues hay que llevar un proceso para que duerma, ¿no? O se quede dormido. Bueno, pues hay medicamentos especiales para que los individuos, es decir, las personas, puedan hacerlo sin sentir ningún dolor, sino que únicamente va de alguna manera anestesiando al organismo y te vas quedando dormido. Una vez que entras en un estadio de sueño profundo, entonces pues obviamente tus órganos empiezan a apagarse hasta que dejes de tener signos vitales. Eso es un bien morir. También trata de que este derecho se concrete o que tenga esta asistencia al suicidio, así como la voluntad anticipada o la muerte anticipada, en el cual, pues obviamente, en este sentido, la persona que lo está llevando a cabo, Tere Padilla, hola amiguita, ¿cómo estás? Estoy hablando un poquito más del tema de, pues, el suicidio, ¿no? Porque pues ayer pues dimos algunos aspectos, pero hoy es el Día Internacional de la Prevención contra el Suicidio. Ahora bien, en este sentido, ¿qué se trata? Se trata de prevenir el sufrimiento de las personas que tengan algún tipo de enfermedad o trastorno de la personalidad o enfermedades mentales, ¿sí?, que amenazan su vida y ya no les dan calidad de vida, ni les permiten ser autosuficientes ni funcionales, ¿sí? Se trata de despenalizar la decisión de disponer sobre su vida misma en este sentido. Ahora, aquí bien, se trata de que el familiar no sea quien tenga que tomar la decisión ni la opinión y que tampoco el familiar tenga la facultad de anular la decisión de la persona que decide quitarse su vida, ¿sí? Como el médico que deberá de respetar la decisión para no prolongar la vida del paciente o la vida de la persona que decide terminar con ella, ¿sí? Porque normalmente dice, sí, en eso estoy muy de acuerdo, todos merecemos irnos dignamente. Así es un tema bien complejo porque, pues obviamente uno como familiar de las personas que pues presentan estas conductas, es difícil, ¿no? Tú quieres ver a tu familiar bien, pues que le encuentre otra vez sentido a la vida. A veces no sabes cómo enfrentar las situaciones y tratas de ayudar, de hacer, de llevarlo al médico en ese momento, de hacerlo reaccionar. Y no es que esté mal. Las personas lo hacen porque es su manera instintiva de ayudar, ¿sí? Pero no es que esté mal, no es que no estén respetando la decisión o que suene egoísta, no. Simplemente es la manera
instintiva en que las personas actúan a tu alrededor, ¿no? Por tanto, ¿qué se necesita? Pues obviamente también un acompañamiento terapéutico en su momento, en los cuales pues se le haga entender a los familiares que ya cuando su familiar ha hecho todo por quitarse la vida, pues ya no es responsabilidad de ellos, que es mejor apoyarlos en la decisión para que se vayan tranquilamente a ver los que se tiren de un puente de un, no sé, 10º piso, que se ahorquen, o que se avienten a las vías del metro, que llegues y que ya se cortaron las venas, ¿no? Es un tema complejo, sí. ¿Por qué? Porque pues, es tu familiar, porque pues, tú no sabes si es tu hija, tu esposa, tu esposo, o sea, tu hermana. Es difícil, pero también lo es, sí. No nos hacemos a la idea de que ese familiar ya se quiere ir, nos duele mucho. Así es, queremos muchas veces mantenerlos con vida. Sin embargo, yo hablaba de lo siguiente: hay suicidas pasivos y suicidas activos, ¿sí? También lo es que se trata de regular un sistema universal de protección de derechos humanos, en los cuales una de las maneras de prevención sobre el suicidio, siempre con sus excepciones, es que a los niños desde el preescolar no solamente se tengan, perdón, es que hay moscos y ya me picaron. No solamente se les den estas, ¿cómo dice? Estas herramientas de crecimiento o lo que hay pedagogos que hacen de estimulación temprana, sino que también haya terapia psicológica desde pequeñas edades en las cuales puedan ver el comportamiento de los pequeños, ayudarlos a que gestionen ese comportamiento y obviamente pues esas conductas y esas emociones, para que cuando sean mayores pues no presenten estos síntomas. Sin embargo, también lo es que pues se debe de aperturar mucho esta cuestión en temas de salud y sobre todo cuestiones neurológicas y psiquiátricas, en las cuales se busca con esta jurisprudencia también que se tenga derecho a médicos especializados para las clases más bajas, en las cuales se les puedan hacer estudios pertinentes y necesarios, que son sumamente costosos, para determinar, bueno, más bien diagnosticar si padecen o no algún tipo de trastorno, alguna enfermedad mental. Ahora, de acuerdo a esta jurisprudencia, pues muchas personas ya nos hemos encontrado diferentes casos, como la chica que hace poco ella estaba diagnosticada con depresión crónica, ya pues llegada a la anedonia, como el trastorno borderline en este sentido, y que diferentes médicos de diferentes hospitales, asociaciones, etcétera, determinaron ante un tribunal internacional que esta chica ya no iba a tener una mejoría, que ya se le habían dado todas las medicaciones necesarias, es decir, desde ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, demás, como todas las técnicas de terapia, ¿sí?, habidas y por haber, mediante terapeutas, y que desgraciadamente ya no iba a haber una mejoría, sino que iba a haber un retroceso, por lo cual se le concedió a esta chica, ¿sí?, el suicidio asistido, no una muerte anticipada, el suicidio asistido, en el cual se les permitió que al personal de la salud le proveyera de esos medicamentos, en los cuales pues obviamente el personal de la salud le explicó a esta chica cómo aplicarlos, estuvieron presentes, y esta chica poder llevarlo a cabo de una manera digna, sin sufrimiento.
Sí, de hecho, acá en Iztapaluca hay un hospital de especialidades que es gratuito, pero solo si no tienes seguro o sí, desgraciadamente sí, pero aquí se busca, aquí se busca de manera internacional, perdón, que estos servicios de salud sean generales, que ya no solamente, ¿qué dice? Que ya no solamente sean para el sector más vulnerable, ¿no? Porque aun cuando son personas adineradas, pues obviamente también son estudios muy caros. A lo mejor hay personas que sí los pueden costear, hay personas que no los pueden costear, o incluso hay países que no tienen especialistas ni aparatos necesarios para llevar a cabo cierto tipo de estudios. Ahora bien, en este sentido, pues ahora que sabemos un poco más de todo este tema, también debemos entender cuáles son la mayoría de los síntomas. ¿Por qué? Porque con esos primeros síntomas o ese comportamiento que la persona puede darse cuenta que está presentando, en este sentido se puede dar una atención necesaria. Obviamente es primero entrar en un estadio de tristeza o nostalgia mayor a un día a la semana, ¿sí? Luego, sentir una desesperanza, un vacío, atrapado o sin razón o motivo para vivir. Tener la decisión de querer morirse. Sentir culpa o vergüenza de algo, no se sabe a qué, pero es de algo. Una carga, o más bien que es una carga, ¿sí? En esta vida, y un dolor insoportable, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea cualquier, pues sí, finalmente son psicológico, emocional o en este caso físico, que ya rebase los límites en que una persona pueda ser funcional en este sentido. Ahora bien, esos son los síntomas. Si una persona pues solamente quiere estar durmiendo, como bien ayer lo decía María Fernanda, no se baña en más de 3-4 días, una semana, no quiere comer, lleva sin comer más de 3 días, algo le está pasando. Si llora, si está irritable más de una vez al día, si está agresivo, eso es una alerta para poder acudir a un especialista. ¿A qué especialista? Pues primero a un psiquiatra o a un neurólogo y posteriormente pues a un terapeuta, ¿no? Fíjense que ahorita yo me he dado cuenta que se ha dado muchos intentos de suicidio, ¿sí? Principalmente ahorita por redes sociales, bueno, más bien por violencia en redes sociales. Lo que ahora se conoce como las dichosas funas en redes sociales, que gente que ni te conoce anda opinando cosas que les debe de valer 3 chetos, ¿no? Y que no todas las personas que son exhibidas en redes sociales tienen la entereza suficiente de afrontar esto, porque es un shock, obviamente es un shock, y muchas de estas personas terminan quitándose la vida. Y resulta que al quitarse la vida existe una responsabilidad penal. ¿Para qué? Para quienes exhibieron a esta persona y le provocaron de alguna manera la inducción al suicidio, ¿sí? Ese es un ejemplo, es decir, pongamos, la chica que sufre por desamor de un patán, y resulta que ese patán en redes sociales, ya sea que pues invente algo o la haga ver como la mala, y que conocidos de estas personas o de esta persona que inventó cosas de esta chica sigue atacando y atacando y atacando, ¿no? Y no es mi caso, para que luego no anden diciendo no, se ha dado en muchas personas, o que a lo mejor el exnovio pues ya en redes sociales o en otros medios dio a conocer
fotografías o videos de índole íntimo, ¿no? Y entonces, pues la persona cae en un estadio de tristeza, depresión, decepción y demás, ¿sí? Y eso obliga por la culpa, la vergüenza, porque es revictimizada, a tomar la decisión de suicidarse, ¿sí? O terminar con su vida. Y eso se considera un delito, no propiamente el suicidio, sino la conducta que trajo como resultado que una persona terminara con su vida. ¿Y cuál es esa conducta? El delito, donde varias personas en redes sociales se dedicaron, ¿sí?, a incitar al odio y a la violencia en contra de la persona que decide llegar a terminar con su vida. Es un tema muy, muy complejo, del cual ya no nos dio tiempo de platicar todo esto, pero se está dando en estos últimos 4 años, a partir de la pandemia hasta el día de hoy, que se está dando muchos suicidios por funas estúpidas en redes sociales, porque las personas son exhibidas en redes sociales. Y obviamente hay una cuestión ahí que se llama permisibilidad, que muchos psicólogos han hablado de toda esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta aquí que todo esto se pudo haber evitado con poniendo límites en los cuales los mismos padres, ¿sí?, vigilen la información que manejan los hijos. 2, que se les dé la educación cívica que ya no hay en las escuelas y programas para jóvenes y adultos sobre cuáles son las conductas tipificadas o las conductas que se consideran un delito, ¿sí? Si bien es cierto conocer los principios, ahorita te contesto, Walu. Ahorita te contesto. Que están llegando mensajes por WhatsApp, pero no. Entonces, en este sentido, hay que tener un poquito de sensibilidad, porque, y hace rato lo tocó muy ligeramente el doctor en Derecho Abraham, un querido hermano, alguien con quien estoy tomando ahí unos tallercitos de Derecho Penal, y lo hablaba, ¿no? Que estas conductas, pues obviamente tienen un resultado y traen consecuencias, ¿no? Ahora bien, se está dando mucho, sí se está dando mucho en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, ¿qué más? Twitter, bueno, lo que antes era Twitter, que ahora es X, ¿no? Pero principalmente se da en TikTok, en Facebook y en Instagram. Pero las dos primeras son TikTok y Facebook, ¿sí? En donde personas que no te conocen, que no saben de tu vida, que no sabes lo que estás pasando, tienen este tipo de comportamientos. ¿Por qué? ¿Y por qué incitan al odio y a la violencia? Y eso provoca muchos suicidios. Y ahorita la tasa de suicidios en estos últimos 9 meses, sí, son 9 meses porque estamos en septiembre, se ha incrementado el triple, sobre todo en mujeres que han sido exhibidas en redes sociales por otras mujeres o por hombres. Y la mayoría de esa tasa, que es del 90%, ha sido por sus exparejas. Ojo, ahí. Y por gente cercana a sus exparejas. Eso no me lo invento yo. Eso son estudios y censos que existen, que pueden encontrar en internet si saben buscar bien. Porque a mucha gente le gusta el chisme, pero no le gusta informarse. Y han incrementado esos suicidios. ¿Por qué? Porque se cae en un estadio de tristeza, de decepción, de desesperación. Que las víctimas, fíjense, que las víctimas que lo han padecido, al pedir un alto, resulta que las personas que están incitando ese odio y violencia, ¿sí?, a otros, hacia esa persona,
obviamente son violentadores. Y entonces ellos tienen una conducta, pero no es una conducta por omisión, es una conducta por acción, que lleva a que alguien logre suicidarse, porque por la vergüenza, la culpa, la tristeza, la revictimización, ¿sí? Porque pues obviamente para una persona, no todas las personas tienen la entereza, y no porque sean débiles, porque cada persona lo siente, lo experimenta, o su dolor es pues de acuerdo a cómo lo experimenta, y no es minimizarse. No se puede minimizar este tipo de conductas, ¿sí? Porque muchas de estas terminan en suicidios, de verdad, y es un caso lamentable ver cómo en grupos de Facebook y comentarios de TikTok de una persona que sepa o no sepa bailar, o que le guste hacer un video, llegue gente que sin conocerte haga un comentario tan desatinado. ¿Por qué? Y aquí hay algo bien importante que posteriormente ya será de otro tema, ya para ir finalizando con esto, porque hay que cenar y ya irme a dormir, porque hay que trabajar mañana. Y me imagino que van a descansar algunos, ¿verdad? De ustedes ahorita también ya a dormir. Resulta aquí que hay dos cuestiones. Y yo lo platicaba con el psicólogo y con Fernanda y con más. Resulta que hay un estrés colectivo y una desesperación absoluta por la validación de desconocidos y de terceros, que hace que personas malignas se empoderen para atacar a otros en redes sociales. ¿Por qué? Porque necesitan reflejarse en el otro o en la víctima, en este sentido, que la víctima es la persona que ya quiere suicidarse por conductas de este tipo que es exhibido, ¿sí? ¿Por qué? Porque los otros están tan necesitados de atención y validación de sus seguidores o de gente externa, que están tan necesitados. ¿Por qué? Porque algo en sus cabecitas está mal, algo en sus cabecitas está fallándoles por ahí, que tienen que reflejar y sacar su estrés, sus traumas en otras personas. También por eso se han incrementado los suicidios. Ojo, hay que checar muchas de estas situaciones. Por eso es importante la prevención, ¿sí? Por eso es importante la salud mental, no solamente con un psiquiatra, sino con un psicólogo. Ir al psiquiatra no necesariamente quiere decir que estás loco o que necesitas estar en un hospital psiquiátrico, no, ¿sí? Ir con un psiquiatra es un especialista que si encuentra un detonador que te puede poner a ti en riesgo o poner en riesgo a alguien cercano a ti, te va a dar una medicación. Son 4. Sí, ya. No, son 11:30. Ya no vamos. Sí, ya, perdón. Entonces, en este sentido, a veces ir a un psiquiatra no es porque realmente necesites estar en una camisa de fuerza, no, sino para que sea más fácil superar ese proceso, ¿sí? Ahora bien, en este sentido, sí hay que crearse planes, y obviamente para eso pues hay psicólogos especializados que pues obviamente se dedican a dar pláticas, talleres sobre este tema, para que las personas encuentren motivos, ¿sí? O bien ya cuando es una situación ya desgastante, pues preparar a los familiares para que esas personas puedan aceptar la decisión que han tomado sobre dejar de vivir. Ahora bien, ya para ir terminando, porque sí, ya es tardezón, la verdad, ya es tardezón. Resulta que aquí el suicidio, como lo es la eutanasia voluntaria, la voluntad o muerte anticipada, el suicidio asistido,
Es legal en Países Bajos, en Bélgica, en Luxemburgo, en Colombia, Canadá, España, Nueva Zelanda, Portugal, Ecuador, Australia, Argentina, Uruguay y Chile, ¿sí? Ahí ya se ha despenalizado. Por otro lado, hay otros países que todavía están analizando esas iniciativas. En México es legal, ya en Ciudad de México, con ciertas excepciones, ¿sí? En Coahuila, en Aguascalientes, en San Luis Potosí, en Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit y Estado de México, pero solamente en cuestiones ya de una enfermedad terminal, en cuestiones donde si tienes un trastorno de la personalidad o alguna enfermedad mental, ya no tiene un avance sino un retroceso, y entonces de esa manera ya el personal de la salud podrá justificarle a la autoridad y se te podrá permitir a ti como paciente entonces terminar con tu vida. Es un tema muy largo, pero bueno, pues ya ahorita sí ya es un poco tarde. Espero que esta pequeña plática pues les sirva. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Créanme que hay gente muy maligna, muy mala, ¿sí? Muy mala, pero mala con ganas. Y hay que tener mucho cuidado en este sentido. Ojo, yo sé que es muy difícil y yo sé que hay personas que están pasando por una depresión horrible. Yo sé que hay personas que se sienten muy solas. Yo sé que hay personas que han sido exhibidas en redes sociales y que han entrado en un estado de depresión terrible, que incluso hay personas que ya han intentado quitarse la vida por desamor, por una ruptura, por estas cuestiones de redes sociales, y en vez de minimizar su dolor, tú como amigo, familiar, conocido, escúchalo, dale un abrazo, un consejo, simplemente quédate ahí escuchándolo, déjalo que llore, que grite hasta que pueda desahogarse. ¿Qué soluciones hay? Hay muchas, hay muchos mecanismos jurídicos que puedes llevar a cabo, pero si tú estás pasando por una depresión, cualquier grado que sea, un estadio de tristeza que tú tengas, ¿sí? Si tú estás pasando incluso ya por una anedonia, si tú ya estás presentando esos pensamientos en quitarte la vida y que tu salud es buena, pero que es una cuestión emocional, no estás solo, de verdad, no estás solo, ¿sí? Hay personas desconocidos y conocidos que te pueden apoyar, de verdad. No te sientas avergonzado por sentirte mal. Algo que yo platicaba con el psicólogo, porque sí, estoy yendo con el psicólogo, mi ex me mandó al psicólogo, gracias, es entender lo siguiente: está bien no estar bien, porque eso es señal de que necesitas reforzar tus emociones y gestionarlas. Créeme, no tienes por qué sentirte avergonzado si tienes pensamientos suicidas. No tienes por qué sentirte avergonzado si estás siempre triste o irritable. Algo te está pasando. Y está bien no estar bien. De verdad, puedes pedir ayuda. Hasta un desconocido puedes pedir ayuda. Si no sabes a dónde acudir, pide auxilio con una patrulla. Y ellos tienen la obligación de canalizarte a una fiscalía especializada de género, en donde ellos te podrán dar el auxilio y la orientación necesaria, o bien hablar, como bien lo decíamos ayer, a la línea de la vida aquí en México, que es el 800-911-2000. Si de todos modos no tienes una respuesta, no te preocupes. Acude a cualquier iglesia de tu localidad, congregación religiosa, y todas esas congregaciones religiosas tienen lugares especiales donde te pueden brindar esa ayuda, ¿sí? ¿Es complicado? Sí. ¿Es un tema difícil? Sí. Pero todavía hay soluciones, excepto la muerte. Hay excepciones en las que es inhumano
seguir viviendo. Pero hay situaciones en las que de verdad no estás solo y no es fácil, no. Es complicado, pero créeme, no estás solo. Existen motivos para seguir con vida. Créeme que el hecho de que te exhiban en redes sociales, de verdad, créeme que el hecho de que te exhiban en redes sociales no habla mal de ti. De verdad, tú no tienes nada malo. Y te lo digo yo en serio porque yo también, en su momento, he sido exhibida en redes sociales, ¿sí? Porque yo estoy en terapia psicológica y me atrevo a decirte que no están solos. Si están pasando por ansiedad, si están pasando por depresión, si están pasando por crisis de pánico, créanme, de verdad, solamente hay que permitir que otros nos den la mano y nos ayuden. Sí se puede salir adelante, sí se puede vivir y de verdad, créanme que vale la pena hacer un intento por luchar otro poquito y encontrarle sentido a la vida. Si ya no tienes familiares o si sientes que tus familiares no te entiendes, puedes acudir a un extraño y extraños. Si tienen la posibilidad de dar un abrazo, den un abrazo a un desconocido, porque de verdad no saben la ayuda que le pueden dar a esa persona con un simple abrazo. No solamente porque se genera dopamina, ¿sí? Y se baja el cortisol, sino porque emocionalmente se sienten acompañados, sienten que le importan a alguien. Así que de verdad hay una línea de la vida. Búsquenla en cada uno de sus países, porque luego sí lo ven en algunos otros lados y aquí en México hay línea de la vida. Acérquense a una patrulla, llamen al 911, acérquense a un desconocido, un familiar. Si no tienen los recursos para pagar un psicólogo, porque yo sé que es una inversión carísima ir a un psicólogo, está el DIF, están los centros de salud, están los CENDIs, que pueden ayudarte a que tú tomes una terapia incluso grupal, que puede ser pues más económica o que en algunos lugares puede ser gratuita. Tal vez no es igual a la atención individual, pero que sí te ayuda para que tú puedas superar esa situación difícil en la que te encuentras. De verdad, la vida no se termina porque te exhiban en redes sociales. De verdad, la vida no se termina. Gente desconocida no te mantiene, gente desconocida no te da de comer. Esa gente desconocida que te decide exhibir en redes sociales es porque sí tienen una situación complicada con su personalidad y que algo los hace detonar y reflejarse en otros. Entonces, no se termina la vida, de verdad. Encuentra motivos para vivir. Así como hay una frase que dice, Dios no ha muerto, y si Dios no ha muerto, tú también puedes seguir vivo. No soy muy religiosa, honestamente, yo soy pagana, sí, siempre lo he dicho, pero de verdad, en la divinidad en la que ustedes crean, encuentren esa fuerza. Ustedes son muy fuertes, aun cuando estén pasando una situación así, porque tomar la decisión de decir hasta aquí no es una decisión fácil, ni una salida fácil, ni cobardía, es una decisión muy difícil que ustedes tuvieron que tomar, pero de verdad, encuentran motivos. Sí hay motivos. La vida no siempre va a ser color de rosa. La vida va a tener sus momentos, pero de verdad vale la pena continuar con vida. Así que bueno, pues ahora sí me retiro. Son las 11:40. Cuídense mucho. Este no es un regreso oficial de Aequitas a Justitia per Humanis. Todavía no sé bien cuándo va a ser el regreso oficial. Pero quise hacer estos programas porque de verdad hay motivos, hay maneras, la vida continúa y una vida sin ti no es vida, porque siempre va a haber alguien que te extrañe y le hagas falta y te vas a ir con dignidad, ¿sí? Y si has decidido suicidarte, que sea con dignidad, sin tener que penar tú y sin tener que penar tu familia. También para eso hay ayuda. También para eso hay especialistas que ayudan a entender a los familiares el por qué quiere irse el otro familiar y lo respetan. No están solos,
de verdad, no están solos. Así que bueno, pues yo les dejo un abrazo fraterno para todos ustedes. Ya saben, esto es Al Progreso del Género Humano, por amor a la humanidad. Cuídense mucho, de verdad, cuídense mucho. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos, pero créanme, la vida no se termina si te exhibieron en redes sociales. La vida continúa y tú puedes seguir adelante, de verdad. Tú puedes seguir adelante. Personas que están enfrentando esa situación por pensamientos suicidas, cualquiera que sea la situación, puede haber una solución a esto. Simplemente hay que saber cómo poder llevarlo a cabo para tener una muerte digna o también tener un bien vivir o una vida digna. ¿Por qué? Porque son derechos humanos fundamentales de todo individuo. Así que bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos, nos leemos, los saludaré, platicaré con todos ustedes próximamente. Ahora sí.